¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mire, les quería preguntar si ustedes se acuerdan del famoso asunto de Rosendo Radilla Pacheco. Sí, es un caso muy sonado en México. Esta persona fue detenido el 25 de agosto de 1974. Fue detenido en un retén por los militares en el estado de Oaxaca. Hasta el día de hoy no se sabe ningún paradero de él. Aquí el motivo es en el que el Estado mexicano da incumplimiento a lo de la sentencia. Entonces, desde hace mucho tiempo se ha quedado inconcluso este asunto. Sí, claro. Bueno. Sí, claro, por supuesto. También las opiniones de la sociedad, el enojo de la sociedad ante esta problemática con el debate del fuero militar, debido a que ellos, pues, como nosotros sabemos, tienen su juzgado, su tribunal aparte, sus tribunales especiales, como es el tribunal militar. Y en cargo a ello, pues, ellos están muy molestos porque se trata de un ciudadano, un extranjero que por estar en el territorio mexicano, él goza de los derechos que marca nuestra constitución política. Entonces, ¿cómo piensan ustedes al respecto? Pues lo que tengo entendido es que el fuero militar también es conocido como llamado de guerra. Esto se debe a que últimamente con todo el crimen que hemos pasado, se les dio esta potestad o autonomía para que los militares sean juzgados dentro de sus tribunales, o sea, dentro de sus propios tribunales, que sean los tribunales militares. Pues esta potestad, esta exclusividad que tienen ellos, pues en el 2014 fue reformado el artículo 51 del Código Militar. Ajá, en el que nos dice que los delitos que sean cometidos de militares hacia civiles ya no serán exclusivamente vistos por el tribunal militar, sino que estos podrán tener su jurisdicción en tribunales ordinarios. Conforme a la competencia de los derechos humanos, se emitió una sentencia por el cual fueron violados los derechos humanos de esa persona. Aquí en el artículo primero nos dice que más que nada no se le respetaron sus derechos a esta persona. También el artículo 2 nos habla de la libertad de pensamiento. El artículo 25 de una protección judicial. O sea, en este asunto no hubo ninguna protección ante los militares. Discúlpame, pero regresando un poco al tema, ¿nos puedes explicar cómo sucedió? O sea, para empaparnos un poco más, para los que no saben, pues para tomar en cuenta y relacionar todo lo que estamos hablando. Pues se dice que a Rosendo, mientras viajaba con su hijo menor, de aproximadamente 8 años o 7, lo detuvieron estos militares, lo bajaron, directamente llegaron a buscar a esa persona que era Rosendo. Bajaron a todos los ciudadanos, cuando encuentran a Rosendo, empiezan a dejar a las personas que también habían bajado, las empiezan a dejar para que se empiezan a subir al autobús, y simplemente se quedan con Rosendo para torturarlo, porque también es otro punto en el que vemos que están peleando la familia y al cual todavía no se llega a ningún arreglo, a ninguna solución. Sí, claro, se habla mucho de eso, que incluso mencionan que hay testigos que vieron el momento en el que se le estaba torturando a él. Pero pues es algo que no se ha encontrado una solución, y abordaremos algunos principios que son de suma importancia. Más allá de los hechos, basándonos en la sentencia, ¿qué nos puedes mencionar, compañera, sobre quién es competente para resarcir el daño? Este asunto se envió a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que la sentencia fuera en contra y condenatoria para el Estado mexicano. Por lo mismo de la desaparición forzada de las personas a manos de las fuerzas militares. El control de convencionalidad nos dice que lo deben de ejercer todos los organismos que tengan jurisdicción.
está acorde con el artículo 1 constitucional y en consecuencia se debe realizar por todos los jueces del Estado mexicano, de acuerdo con la Constitución, no declarado de manera general la constitucionalidad de las leyes, sino desaplicando al corte concreto aquella norma que es contraria a la Carta Magna y Tratados de los Derechos Humanos. Bueno, aquí tenemos en cuenta que cualquier ciudadano pisando el piso mexicano, sea un extranjero, este va a estar protegido por nuestra Constitución, por nuestra Carta Magna. Claro, tal como lo establece el artículo 1 constitucional, que le otorga este derecho, que más que nada es un contrato que tiene, un convenio que tiene Estados Unidos con México, de, ok, bueno, ellos no tienen la nacionalidad mexicana, pero siempre y cuando vayan al territorio mexicano, nuestra Constitución, tu Constitución debe de ampararlos y debe de darle los derechos que esta establece para los mexicanos. Entonces, pues sí, es como dices, lo establece el artículo 1 de la Constitución. Fue uno de los artículos que se le violentaron, una de las garantías que se le violentaron a este ciudadano. Es por ello que interviene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Así es. Es una obligación de la Corte Interamericana debido a que ya no es un delito que incurre solo en el territorio mexicano, sino también el ciudadano era extranjero. Y pues aquí sí hubo un abuso. De mi parte, yo considero que hubo un abuso por parte de las autoridades mexicanas, de los militares. En primera, pues no tuvieron por qué haberlo bajado, como lo mencionó nuestra compañera, y pues más que nada también la violación que se le hizo a este ciudadano. Pero bueno, en cuanto a la obligación de la Corte Interamericana, la jurisprudencia menciona de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que emite nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, distingue la original en los casos del Estado mexicano. Ay, discúlpenme, pero ha sido parte en el proceso jurisdiccional, aquella que no tiene dicha calidad, declarando que solamente ella es la que tiene la obligación para poderle dar solución a esto, debido a que, como les digo, se violaron varios derechos que nuestra Constitución tuvo que haber protegido y en ningún momento se vieron estos mismos. Estos fueron criterios interpretativos originados de una determinación con valor de cosa juzgada, mientras que los criterios interpretativos en los casos de México no es parte, solamente son unos simples orientadores, como bien compañeros. Pues claramente se ve que todavía el Estado no se está haciendo responsable porque todavía no se ha llegado a una solución y pues sigue siendo una controversia. Pues más que nada la responsabilidad en este caso ya no cae solamente sobre las personas que en este caso vienen siendo los militares, ya que debido a que es una controversia internacional, como lo mencionaban, aquí el Estado mexicano tiene que intervenir y reparar. Yo creo que por eso esta situación no se tomó a manos de los tribunales militares y por eso tuvieron que intervenir tribunales pues serían especiales federales. Bueno, no serían tribunales especiales, serían los tribunales federales, que son a los que les compete, porque como les digo, fue un conflicto y fue muy sonado este asunto, y pues ya no solo le correspondía a nuestro Estado, debido a que él era ciudadano extranjero, y existieron muchas violaciones hacia los derechos. Y en cuanto a la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana, menciona el estatus de la Corte y convencionalidad de los derechos humanos como la desaparición forzada de personas, que fue lo que hicieron los militares. Yo más bien siento que al ver esta problemática, esta situación, se les hizo más fácil desaparecer al señor, a la persona, exacto, para que no diera testimonio y no explicara y nos declarara a nosotros realmente cómo fue que sucedieron las cosas. También yo creo que sí fue un abuso muy grande, lo desaparecen y entonces se desprende que la jurisprudencia adquiere el carácter de obligatoriedad. En consecuencia, los criterios interpretativos señalados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son orientados para el Poder Judicial. En este caso, pues la Corte Interamericana está dando una solución, dictó una sentencia, para reparar los daños, más que nada en cuanto a la familia, porque, bueno, que yo creo que yo creo que no era lo que quería, simplemente ellos buscaban, pues sí, una condena más que nada para esas Tal vez podemos llamarle justicia para su ser querido.
Pues sí, Sí, porque no supieron ni dónde quedó su cuerpo, sus restos, o sea, no han tenido conocimiento alguno sobre el paradero de su familiar. Pues es un problema muy diverso, muy complicado, porque son muchas cosas las que se dicen, pero bueno, nuestras autoridades se supone que están haciendo algo y están llegando a un acuerdo para que esto más que nada no vuelva a suceder, porque entonces estamos expuestos todos a que esto algún día nos llegue a pasar. Yo creo que el cambio se ha ido notando desde entonces, como lo vimos en la reforma que aplica sobre el fuero militar, en donde pues las personas a lo mejor se les quiere brindar más protección a las personas con respecto a que una persona no por ser militar y no por ser de alguna entidad del Estado puede tomar fuerza o represión sobre algún ciudadano. Entonces creo yo que lo que quisieron hacer ellos es hacernos sentir un poco más protegidos, hacernos sentir que si pasa un delito sobre un ciudadano, una violación a un derecho humano que pueda tener un ciudadano, sobre que no lo haga algún militar en ejercicio o no ejercicio de sus facultades, no va a quedar impune, y esto no se va a ver mediante los tribunales militares. Exacto, para que no exista una controversia o algún favoritismo hacia estos militares. Y sí, como lo dice la reforma del artículo 57 del Código Militar, ya los delitos se iban a llevar, no, si era contra un civil ya no los iba a llevar el tribunal militar, sino el tribunal federal, o depende en dónde se hayan cometido. Pues bueno, compañeras, esto es un debate pues muy extenso, estaremos al pendiente de lo que vaya surgiendo, y pues no sé si tengan algo más que declarar, algo más que manifestar. pues no, sería todo de mi parte, un tema muy importante, interesante. Pues yo creo que los militares no están, o sea, no nos brindan más que nada la protección para los ciudadanos, porque pues, o sea, este caso se quedó sin resolución, porque la Corte ya no quiso resolver nada. Entonces fue cuando se manda a la Corte de los Derechos Humanos para que ahí se diga lo que se quiere resolver. Pero pues este caso no se le ha movido nada desde hace aproximadamente como un año. Entonces yo también, o sea, como que aquí yo pienso que las autoridades sean más competentes, ¿no? Que digan, no, se tiene que hacer justicia por esta persona, no supieron si fue la desaparición forzada de personas o fue tortura realmente. Bueno, aquí la incertidumbre entra hacia los mexicanos debido a que si una persona, siendo en este caso de otro país, sufre este tipo de acontecimientos y hasta ahorita no se ha hecho alguna reparación sobre el daño, pues existiendo tratados, existiendo todo este tipo de controversias que se pueden dar internacionalmente, las cuales no nos benefician. Pues, ¿qué pasaría con algún ciudadano mexicano? Esa es mi pregunta. No, pues claro, o sea, se están violentando así mismo los derechos y la protección que nos brinda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque, pues como lo refiere mi compañera, es una incertidumbre, queda en el aire, no sabemos si realmente se vaya a dar un caso cierto, una resolución cierta a este caso de este señor, esta familia. Pero pues es algo que está sucediendo, algo que sigue existente, y pues esperemos y den una solución más que nada que sea justa para su familia y para las personas que estamos con esta intriga de este asunto. Esperemos pronto se resuelva. Por mi parte es todo y muchas gracias por invitarnos a su programa. Muchas gracias. ¿Nos puedes decir? Mi nombre es Rubí Frías. Sábala Corto. Alejandra Pérez Ortega. Pues Esmeralda Martínez Hernández. Es todo, gracias.